Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de las monedas relacionadas con la campaña Parta de Trajano. Esto lo hago porque Auric Alicó saca una colección de 25 áureos maravillosos que cubren buena parte de la dinastía antonina. Y uno de los áureos que más me ha llamado la atención es justamente áureos relacionados con esta campaña Parta. Esta colección de 25 áureos, que extiende la colección anterior que sacó en la anterior subasta en sala, se ofrece el día 13 de diciembre, dentro de la subasta en sala que ocurre ese día. Es una subasta que da el típico repaso a la historia de la numismática. Además, Aureo tiene una subasta online el día 12 y el séptimo volumen de la Tomás Prieto el día 14. De ese volumen de la Tomás Prieto ya hablamos en otro podcast y en otra entrada. Y bueno, pues sin más, vamos con estas monedas de la campaña Parta de Trajano. Pero antes de nada, habrá que decir qué es esto de la campaña Parta de Trajano. Porque bueno, entiendo que a Trajano pues más o menos todo el mundo le conoce. Es un emperador muy conocido, uno de los 5 emperadores buenos. Reinó en los últimos años del siglo I y durante los primeros casi dos decenios, ¿no?, del siglo II. Y bueno, además es el primer emperador hispánico, o por lo menos nacido en Hispania, mejor dicho. Así que, yo creo que como emperador no hay mucho más que decir. Es alguien muy, muy conocido, yo creo, popularmente incluso. Bueno, Trajano fue un gran conquistador, llevó el Imperio Romano hacia el este, conquistó la Dacia y bueno, esto creó cierta tensión en la frontera este. Ojo que la frontera este no es que hubiese ahí unas tribus bárbaras, así cualquier cosa, no, ahí estaba el Imperio Parto, nada menos. O sea, el Imperio Parto era sin duda la mayor amenaza militar a la que se enfrentaba Roma, pues desde la época de la República hasta, por lo menos hasta que los godos despertaron, ¿no?, digamos. Entonces, pues Trajano planeó meticulosamente una campaña para invadir Partia y realmente lo consiguió, o al menos consiguió parte de sus objetivos iniciales, vamos a decir. No sabemos demasiado de esta campaña Parta, porque no hay cronistas de la época, no hay fuentes historiográficas que nos comenten en la época lo que ocurrió, ¿no? Tenemos ciertas redacciones de historiadores posteriores, tenemos también el registro arqueológico, pero realmente no tenemos cronistas de la época. Pero bueno, aún así nos podemos hacer más o menos la idea de qué es lo que ocurrió. Para el año 110, Trajano estaba buscando un casus belli. O sea, un motivo por el que empezar una guerra contra el Imperio Parto. Y bueno, pues que quien lo busca lo encuentra. Lo que dijo es, este reino de Armenia, que hacía ahí un poco de tapón entre el Imperio Romano y el Imperio Parto, dijo, pues este reino de Armenia que se someta a mi voluntad. Claro, el rey de Armenia dijo que no, más que nada porque su gobernante era un títere en manos de Osroe I, que era el Sahansá Parto, ¿no?, el rey de reyes Parto. Y bueno, pues Trajano dijo, muy bien, pues si no te quieres subordinar a mí por las buenas, pues te vas a subordinar por las malas. Entonces movilizó 11 legiones, era una auténtica barbaridad, y mandó para allá a buena parte de la flor innata del ejército romano. Y se estima que unos 100.000 efectivos se movilizaron invadieron Armenia y la anexionaron como una provincia del Imperio Romano. Claro, Trajano no quedó contento con esto. Vio que los partos estaban en un momento de debilidad, tenían una guerra civil interna, y entonces dijo, este ejército que ya está en Armenia va a descender hacia Mesopotamia y vamos a anexionarnos Mesopotamia. De hecho, Trajano llegó a tomar la capital del Imperio Parto, llegó a tomar Cesifonte. Y esto, era una grandísima hazaña, y de hecho, le volvieron a aclamar Imperator, ¿no? Imperator era el vencedor en la batalla. Le volvieron a aclamar y ya era la 9ª vez que le aclamaban Imperator. Trajano era un tipo que iba coleccionando títulos, ¿eh? De humilde el hombre no debía tener mucho.
Y bueno, pues llegó a controlar toda esta zona de Mesopotamia, los valles del Tigris y del Éufrates, y ahí también pues, creó la provincia de Mesopotamia. O sea que además de haberse anexionado la Dacia, de haber anexionado Armenia, también anexionó Mesopotamia. Pero no todo le iba a salir tan bien a Trajano. Claro, sus legiones estaban, digamos, concentradas en la frontera este, entonces pues tuvo su propia guerra civil. Bueno, más que guerra civil, lo que fue un levantamiento del pueblo judío. Es lo que se llamó la guerra de Quitos. Entonces, bueno, pues esto hizo que las legiones tuviesen que despistarse, que tuviesen que volver hacia el oeste, y mientras tanto, además, Trajano cayó enfermo. Trajano cayó enfermo y tuvo que abandonar el este para regresar a Roma. Y de hecho no lo consiguió porque en el año 117 pues falleció en la ciudad de Selinunte, que eso está en Sicilia. O sea, no llegó hasta Roma, falleció en el camino. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que Adriano concluyó esta guerra con un tratado de paz. Adriano era un tipo, yo creo que más sensato en estos sentidos. O sea, él ya digamos que fijó más o menos la frontera, ¿no? Esa idea del muro de Adriano. Es decir, bueno, ya a los pictios ya no les vamos a intentar invadir, sino que aquí ponemos un muro y que estos pictios se queden en el norte. Bueno, pues esa idea de poner una frontera al Imperio Romano, a decir, bueno, hasta aquí llegó el Imperio Romano, no solamente se dio en Britania, sino también se dio un poco en el este, ¿no? Dijo, bueno, vamos a estabilizar lo que ha conseguido Trajano, o parte de ello. Por ejemplo, la Dacia sí, pero bueno, pues Mesopotamia quedó como provincia romana, pero cediendo territorio, y el reino de Armenia quedó como un reino independiente. Además, se creó otra región independiente que era Adiabene. Adiabene está en lo que hoy en día es el norte de Irak, ¿vale? Que está bastante cerca de Cesifonte, de la capital de los partos, ¿no? Entonces, digamos que ahí se creó ese tapón entre el Imperio Romano y el Imperio Parto, que eran estos reinos. Y además estos reinos eran obedientes a Roma. O sea, digamos que eran reinos títeres, vamos a llamarlos así. Con lo cual, no estuvo mal lo que hizo Adriano, ¿no? O sea, básicamente se marchó del este, dijo, bueno, haya paz, pero a la vez que haya paz, aquí consolidamos esta frontera y, por otro lado, creamos estos reinos tapones que evitan que pueda haber una invasión rápida por parte de los partos. Pero claro, visto desde otro punto de vista, diríamos, bueno, pues estas grandes campañas de Trajano, o al menos esta última gran campaña, pues al final conquistó un terreno que poco después de su muerte se perdió. Bueno, pues en cierta forma también es verdad. En cualquier caso, a Trajano esto le dio títulos, ¿eh? Le dio títulos, por ejemplo, el de Optimus Princeps o el de Particus, también se le volvió a nombrar Imperator, como he dicho, o sea, consiguió grandes títulos, y esto ya inicia las consecuencias numismáticas, digamos, de esta guerra parta. Porque, bueno, los que habéis visto los vídeos del canal de YouTube ya sabéis que a Trajano le encantaba poner sus títulos en las leyendas. O sea, tiene unas leyendas cargadísimas de títulos. Suelen ser letras pequeñitas que van apareciendo una tras otra porque quiere poner que es Dacicus, Particus y de todo, ¿no? Recibió el título de Particus, que suele aparecer en el anverso de la mayoría de las monedas. Hay veces que también está en el reverso. De hecho, en el aureo del que estamos hablando, del que vamos a hablar, aparece al comienzo de la leyenda del reverso. En otros casos aparece al final de la leyenda del anverso, que es lo más normal. Luego también aparece sus leyendas de Imperator, y muchas veces incluye Imperator y el número de veces que le han nombrado Imperator. Entonces, la octava vez fue por la captura de Zíngara, ahí le nombraron Imperator, o le aclamaron como Imperator, mejor dicho, y la novena vez fue por la toma de Cesifonte. Entonces, bueno, pues vemos cómo estos títulos de Imperator 8, Imperator 9, pues también aparecen en algunas de sus monedas. Así que aquí vemos una primera consecuencia numismática de esta campaña parta. Pero hay veces que se va más allá y en las monedas se representan
hechos concretos de esta campaña parta. Y esto es algo bastante interesante, esto es algo que suele gustar mucho, más allá de que en la leyenda aparezca, pues eso, que si 8, que si 9 veces Imperator, o que si aparezca Particus o tal. Cuando ya aparece una representación iconográfica de un hecho, pues algo que, bueno, a los coleccionistas numismáticos pues nos gusta mucho, ¿no? Y aquí podemos encontrar bastantes hechos de esta campaña parta en la numismática. Por ejemplo, hay veces que se representa la marcha de Trajano hacia el oriente, en otras veces pues la sumisión del rey de Armenia o la conquista de las dos provincias y la creación de estas dos provincias, obviamente, o la instalación de un nuevo rey títere en Partia. Y bueno, aquí Aureo también saca un áureo que donde aparece una representación muy interesante. Está Trajano sentada en la silla curul y está rodeado de varios soldados. Y debajo están 3 reyes que le están entregando una diadema a Trajano. Entonces lo que está representando es cómo estos reyes están asumiendo el poder de Trajano, y este Trajano no es que esté solo, sino que está, digamos, soportado por el ejército romano, que en última instancia es el poder bélico el que otorga poder, obviamente. Entonces diréis, bueno, ¿y quién son estos 3 reyes? Bueno, pues son los reyes de Armenia, de Mesopotamia y de Partia. Entonces está mostrando cómo los gobernantes, digamos, de estas regiones aceptan a Trajano como su soberano. Pues son representaciones alegóricas con una iconografía muy interesante. Y luego hay otro tipo de reversos que a lo mejor no tienen una relación tan directa, pero también están relacionados con esta campaña parta. Y esta es, bueno, pues uno de los que más me gustan, que es este áureo donde aparece el dios Sol en su reverso. Y diréis, bueno, pero esto es un dios, no es que esté hablando de las campañas partas. Bueno, sí y no, digamos que es una referencia velada. A ver, en el siglo II el dios Sol no era especialmente popular, era una deidad más de las que andaba por ahí, bueno, no llegaba a ningún lado, digamos, no es que fuese especialmente interesante como pudiese ser, no sé, pues Júpiter o Ceres, ¿no? Luego ya se hizo más popular, ¿no? En el siglo III tomó protagonismo y luego, bueno, pues Aureliano intentó hacer una especie de religión monoteísta alrededor del dios Sol, que luego esto degeneró en el auge del cristianismo del siglo IV. Pero eso era algo futurista a principios del siglo II. Así, a principios del siglo II el dios Sol pues no era eso, como digo, no era una deidad especialmente interesante. Pero esta deidad se relacionaba con el oriente. Y el motivo pues es muy obvio, pues porque el Sol sale por el este. Entonces, representar al dios Sol en el reverso de la moneda es claramente una referencia a estas campañas del oriente, a las provincias orientales del Imperio Romano. Y de hecho, en esta colección que presenta Auricalico también hay un áureo donde se representa al dios Sol, pero es en la moneda de Adriano, no de Trajano, sino de Adriano. Así que, bueno, vemos cómo esta iconografía del dios Sol fue bastante representada, pues eso, en estas épocas donde el Imperio Romano se extendió hacia el este. Y bueno, pues yo espero que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido algo, y también os recomiendo echar un vistazo a las subastas en sala y también por correo de Auricalico. Como os he dicho, son para los días 12 y 13 de diciembre de 2023. Son subastas muy interesantes donde hay muchas monedas de un rango de precios muy amplio. Yo me he centrado en los áureos porque desde luego es la parte más llamativa de esta colección y tenéis de muchos periodos muy diferentes. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.